Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de Australia. Australia es un país ubicado en Oceanía. Su capital es la ciudad de Canberra. Tiene una población de 25 millones de personas al 2020. La Mancomunidad de Australia ocupa la principal masa continental de Oceanía, además de algunas islas en los océanos Pacífico, Índico y Antártico. Australia es uno de los 14 países independientes que conforman Oceanía y es el sexto país más grande del mundo. Rodeada de los océanos Índico, Glacial Antártico y Pacífico, Australia está separada de Asia por los mares de Arafura y Timor. Los países más cercanos a Australia son Indonesia, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea al norte. Las Islas Salomón, Vanuatu y la dependencia francesa de Nueva Caledonia al noreste y Nueva Zelanda al sureste. Australia es el sexto país más grande del mundo. Sin embargo, su población es escasa y se concentran principalmente en las grandes ciudades como Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaida y la capital Canberra. Australia está dividida en 6 estados, 2 territorios continentales y otros territorios menores. Su forma de gobierno es la monarquía federal parlamentaria. La reina del Reino Unido es la jefe de estado, mientras que el primer ministro es el jefe de gobierno. En la mayor parte de los asuntos, los territorios funcionan de manera similar a los estados. Sin embargo, el Parlamento de la Confederación Australiana tiene el poder de anular cualquier legislación de los parlamentos estatales y territoriales. Australia ha estado habitada desde hace por lo menos 46.000 años por los aborígenes australianos. Su descubrimiento lo realizó el navegante británico James Cook, que llegó en 1769 a Nueva Zelanda y en 1770 a tierras australianas. Debido a esto, la mitad oriental del continente fue reclamada por Gran Bretaña en 1770 y en 1788 se estableció una colonia donde los británicos enviaban presos en lo que hoy se conoce como Nueva Gales del Sur. Debido al asentamiento de colonos, a su crecimiento demográfico y a la exploración de nuevas áreas, durante el siglo XIX se establecieron otras 5 colonias británicas más. Entre 1855 y 1890, las 6 colonias obtuvieron individualmente su propio gobierno colonial, administrando la mayoría de sus asuntos internos cuando aún formaban parte del Imperio Británico. Londres mantuvo el control sobre cuestiones principalmente internacionales, como la defensa y el tráfico marítimo. El oro trajo un periodo de gran prosperidad. La fiebre del oro comenzó en Australia a principios de la década de 1850. Además, atrajo a muchos inmigrantes de Gran Bretaña, Irlanda, América del Norte y China. La rebelión conocida como Eureka Stockade de 1854 fue una expresión temprana del sentimiento nacionalista australiano. El 1 de enero de 1901, las 6 colonias se unieron formando la Confederación de Australia, bajo dominio del Imperio Británico. Desde su institución ha mantenido un sistema político parlamentario y ha continuado siendo una monarquía dentro de la Comunidad Británica de Naciones. El Estatuto de Westminster de 1931 abolió la mayor parte de las conexiones constitucionales entre Australia y el Reino Unido, pero no se aceptó hasta octubre de 1942. Australia participó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial.
la amenaza de una invasión japonesa causaron que Estados Unidos se convirtiera en el nuevo aliado y protector de la Confederación durante la Segunda Guerra Mundial. Desde 1951, Australia ha sido un aliado militar de los Estados Unidos bajo los auspicios del Tratado de ANZUS. En la posguerra, el país obtuvo mayor prosperidad a partir de reformas económicas pro mercado en los 90, lideradas por el primer ministro John Howard. El territorio australiano es en la mayor parte del país desértico o semiárido. Australia es el país habitado más seco y llano, y el que menos suelo fértil posee. Solo las esquinas sudestes y sudoestes tienen un clima templado y de suelos moderadamente fértiles. La parte norte del país tiene un clima tropical. Parte es bosque lluvioso tropical, parte pastizales y parte desiertos. Los dos ríos más importantes del país son el Darling y el Murray. El monte Kosciuszko, en la gran cordillera divisoria, con 2.228 metros de altura, es la montaña más alta de Australia continental. Sin embargo, el pico Mawson, en el territorio australiano de las islas Hare y McDonald, es el más alto del país, con 2.745 metros de altura. Australia se ve afectada por ciclones tropicales, que ocurren principalmente en la región de Western Australia. Además, las sequías están muy presentes todos los años. La lluvia es altamente variable, con frecuentes sequías, causadas, entre otros factores, por la oscilación del Niño. Ocasionalmente, tormentas de polvo cubren una región, o eventualmente varios estados, y hay reportes de grandes tornados. Además, ascensos de los niveles de salinidad y de desertificación en algunas áreas están degradando el paisaje de Australia Occidental. Australia tiene una población de 25 millones de personas al 2019. Su tasa de natalidad es de 1,74 hijos por mujer al 2018, según el Banco Mundial. La mayor parte de los más de 25 millones de australianos viven concentrados en las principales ciudades. Menos del 15% de la población vive en áreas rurales. Australia es un país de inmigrantes. La población de Australia se ha cuadruplicado desde el final de la Primera Guerra Mundial, incentivada por la inmigración. Durante muchos años, Australia permitió que solo los blancos colonizaran el país, en su mayoría gente de Gran Bretaña, Italia y Grecia. En 1962, esta política se abolió y desde entonces los inmigrantes han llegado de todas las partes del mundo. Los nuevos australianos incluyen a los vietnamitas, japoneses y chinos. El inglés es el idioma oficial del país. De las entre 200 y 300 lenguas aborígenes que se cree que existían en la llegada de los europeos, solo unas 70 han sobrevivido y alrededor de 20 se encuentran en peligro de extinción. Australia es la 14ª economía del mundo. Su moneda es el dólar australiano. El país posee una próspera economía de mercado, con una renta per cápita muy alta. La economía australiana es de las más sólidas del mundo. La economía australiana fue la única economía avanzada que no experimentó una recesión en la crisis 2008-2009. La agricultura y la explotación de los recursos naturales son las principales actividades exportadoras. El principal socio comercial es China. Otros socios exportadores son Japón, Corea del Sur e India, mientras que otros socios importadores son Estados Unidos, Japón, Singapur y Alemania. Australia puede autoabastecerse completamente de energía de producción propia. La mayoría de la producción total
viene de fuentes no renovables, como el gas natural y el petróleo, mientras que las formas de energía renovables llegan al 10% de la producción total del país y se encuentran creciendo fuertemente. Australia no tiene religión de Estado. En el censo de 2016, el 52,1% de los australianos se identificaban como cristianos. Un 22,6% de ellos eran católicos, un 13,3% eran anglicanos y un 16,3% protestantes u ortodoxos. Los australianos seguidores de religiones no cristianas comprenden el 8,2% de la población. 2,4% eran budistas, 2,6% musulmanes, 1,9% hinduistas y un 0,4% profesaban el judaísmo. Un total de 30,1% fue categorizado como no religioso y un 9,6% se negó a responder. El deporte más popular es el rugby. Los Wallabies, la selección nacional de Australia, fue campeona del mundo en 2 ocasiones, una en 1991 y la otra en 1999. Otros deportes populares son el fútbol australiano, el cricket, el hockey, el netball y el automovilismo, así como los deportes acuáticos, como natación y el surf. Australia ha participado en cada una de las ediciones de los Juegos Olímpicos de la era moderna y en todos los Juegos Olímpicos de la Commonwealth. Además, fue sede de los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 y de Sydney 2000. Es el único país del hemisferio sur en haber ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de invierno. Australia fue el país con la mayor huella ecológica per cápita del mundo en 2017. Entre las consecuencias están el aumento de las sequías en algunas partes de Australia, así como la frecuencia de inundaciones e incendios a gran escala. Los incendios forestales en Australia en 2019 quemaron un área récord de alrededor de 6 millones de hectáreas, casi el doble de la superficie de Bélgica. La Gran Barrera de Coral, el arrecife de coral más extenso del mundo, está situado en el Mar del Coral, frente a la costa de Queensland, al noroeste de Australia. El arrecife puede apreciarse desde el espacio y conforma una gran cantidad de islas. La Gran Barrera de Coral es mencionada como el ser animal vivo más grande del mundo, aunque en realidad consiste en la acumulación milenaria de muchos esqueletos de colonias de corales. Sin embargo, la Gran Barrera del Coral perdió más de la mitad de sus corales entre 1987 y 2014 debido al cambio climático. El monolito más grande del mundo, el monte Uluru o Ayers Rock, se encuentra en el centro de Australia, en el territorio del norte, a 460 kilómetros al suroeste de Alice Springs, el pueblo más cercano al lugar. Uluru es un lugar sagrado para los aborígenes australianos, que lo conocían como el ombligo del mundo, y además, desde 1987, es patrimonio de la humanidad. La Ópera de Sydney, situada en la ciudad de Sydney, en el estado de Nueva Gales del Sur, es uno de los edificios más famosos y distintivos del siglo XX. Declarado en 2007 Patrimonio de la Humanidad, fue diseñado en 1957 e inaugurado el 20 de octubre de 1973. En el edificio se realizan obras de teatro, ballet, ópera o producciones musicales. El koala y el canguro son los dos animales icónicos del país oceánico. El canguro, junto al emú, son los dos animales que aparecen en el escudo de armas del país. Ambos animales no pueden retroceder, por lo que esto simboliza que Australia solo puede avanzar y jamás retroceder. Esto es todo por hoy.
dale like a este video y compártelo. Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos. Nos vemos la próxima. Chau.